particular, ¿no? Porque a pesar de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un hombre, bueno, de los más importantes del mundo en materia financiera global, tuitea todos los días antes de la apertura del mercado, el presidente Javier Milei, que ha decidido hacer declaraciones públicas a su llegada a Estados Unidos, hoy otra vez los dólares para arriba, sigue este mismo clima de incertidumbre, de desconfianza. ¿Qué está pasando a tu criterio? Sí, cada vez alcanza menos la palabra de las autoridades que, bueno, en este caso ya están en Washington. Hasta hace una semana cada tuit de Bessent generaba euforia. Ahora parece, bueno, que va cayendo en saco roto. Hoy lo que anunció Bessent es una intervención adicional en los mercados paralelos, ¿no? En el contado con liquidación. No parece haber generado un impacto positivo. Al contrario, creo que tocaron o perforaron un techo de 1.500, ¿no? Los financieros. Exacto, y lo que te demuestra es que hay una crisis de confianza muy severa, que la cercanía de las elecciones, ya quedan pasado hoy otras 5 rondas antes de las elecciones, va a ser turbulenta, va a seguir ya en una dinámica que da la impresión de que no tiene quien la frene en estos días. Es natural esta dolarización previa a una elección, pero en este caso viene acelerada por todos los antecedentes, y me parece que la expectativa está puesta en qué va a pasar en términos económicos después de que se sepa o que se dé vuelta la carta política, ¿no? Cuál es el verdadero apoyo que tiene el programa de Javier Milei entre la población argentina a partir del resultado del domingo que viene, ¿no? De la semana que viene. Entonces, me parece que ya toda la lógica del mercado es un poco de desesperación a la espera de conocer ese resultado electoral. Martín, no sé si lo escuchaste en estas horas al presidente Milei, anoche aquí sí, claro, con Esteban Trebuch, ratificaba una idea, y ahí te quiero preguntar qué información tenés, ¿no? Porque hay informaciones encontradas respecto de lo que está pasando puertas adentro de la Casa Rosada o de Olivos, respecto del rol de cada uno de los ministros actuales y de los que quedarían vacantes o los ministros por venir, sobre todo en el caso de Santiago Caputo. Si querés compartimos el momento, y le pido a nuestro productor que vaya buscando el corte de Milei anoche, cuando Trebuch le pregunta si Santiago Caputo podría tener un rol distinto, es decir, integrarse en el gabinete, y contestaba así. Voy al lunes 27 de nuevo, presidente. Ese día puede haber una reestructuración de gabinete. Usted lo había planteado ya esto. Bueno, de hecho la va a haber porque justamente, digamos, la doctora Bullrich va a ser senadora. Sí, Petri también, Adorni también. Adorni también, entonces, y también, digamos, el caso de Luis Petri. Sí. Entonces, digo, forzosamente hay un cambio. Usted probablemente me dirá no lo tengo definido, pero se lo quiero preguntar. ¿Santiago Caputo puede tener una función central en el gabinete, presidente? Absolutamente. Absolutamente. ¿Podría ser jefe de gabinete, por ejemplo? A ver, no se adelantan ni los nombres, ni los cambios. Bueno, ahí decía, no se adelantan ni los nombres ni los cambios, porque yo no le voy a decir a un ministro actual que se queda sin su función varios días antes, ¿no? Un poco casi por decoro. Pero, ¿qué información tenés vos, Martín? Bueno, que esta declaración generó un terremoto, o amplificó, si querés, un terremoto que ya existe en el gabinete desde hace tiempo, pero que está desatado en estos momentos. Básicamente porque al mencionar a Santiago Caputo como posible ingreso formal al gabinete con un cargo, y que exista esa sugerencia de que puede ser la jefatura de gabinete, los focos apuntan sobre Guillermo Francos, que está muy enfrentado en estos últimos días o semanas con el asesor Caputo. Y bueno, empieza a haber una idea de que acá el gabinete es muy pequeño para los dos, ¿no? Como en las películas del oeste, este mundo es muy pequeño para nosotros dos. O sea, si está uno, no va a estar el otro. ¿Y qué pasa con Karina Milei? O sea, si uno bordea a los funcionarios y dirigentes que están cerca de ella, bueno, ven como una declaración de guerra.
eventual posibilidad de que Santiago Caputo asuma un cargo de relevancia, como podría ser nada menos que la jefatura de gabinete. Claro, porque la relación entre Caputo y Santiago Caputo y Karina Milei... Sí, y los Menem por lo menos, si claro, querés, para hablar del primer círculo que rodea a ella, ¿no? Ahora, que el presidente ayer haya dejado entrever a la pregunta de Esteban Trebuch que podría integrarse Santiago Caputo en el gabinete, y la pregunta tenía que ver incluso con el lugar que sería la jefatura, ¿no? Porque hay otras vacancias evidentes, como decía Milei, porque hay ministros que van a pasar a ser legisladores, pero no sería ninguno de los roles que podría cumplir Santiago Caputo, ni defensa, ni seguridad, ni la vocería. Entonces, mi pregunta es si está realmente cerca Santiago Caputo de integrar el gabinete o si está cerca de irse. Mirá los dos extremos que te pregunto, porque sí, vos recién describías una situación de internas, bueno, muy fuertes dentro de la estructura de gobierno, y al mismo tiempo el presidente con esta declaración, no sé si intenta contenerlo a Caputo o desmentir estos rumores también de salida de Caputo. Exacto, porque hay muchas versiones que se cruzan. Caputo se está construyendo como la persona que gestiona el canal, por lo menos un canal alternativo en el vínculo con los Estados Unidos, en ese vínculo que le está dando un permanente salvavidas financiero al gobierno. Entonces es como que está blindado desde ese lugar en el entramado del gobierno, no sabemos si con un cargo o no, pero es alguien que si se fuera generaría un ruido muy fuerte en esa relación, y eso lo hace muy relevante. Y no tenemos muy claro, la verdad que nadie tiene muy claro si hay un intento de él por entrar al gabinete y transformar ese poder en un cargo formal, o al contrario, ¿no? O él está más cómodo en esa posición y quisiera seguir estando en esa posición de aquel que no tiene firma y por ende no va a ser buscado por sus responsabilidades de alguna manera, por lo menos en términos legales. Entonces no está muy claro ahí cómo la dinámica de esa interna puede terminar derivando en un nuevo gabinete. Lo que está claro, sí me parece, es que Milei tiene que aparecer después del domingo electoral con un nuevo diseño del gobierno que funcione de otra manera. Esta forma de gestionar, esta forma de dividirse el poder con una interna permanente que casi paraliza la gestión, no parece la adecuada para la etapa que viene, que es una etapa en la que el gobierno tiene que demostrar, probablemente desde una posición de mayor debilidad política, tiene que demostrar habilidad para gestionar acuerdos amplios y para poder proyectar reformas de cierto calado, que es lo que le está pidiendo el mundo y es lo que de alguna manera necesita para mostrar que puede seguir contando con ese apoyo financiero que evite una crisis mayor. Entonces me parece que es muy profundo lo que tiene que presentar el gobierno en términos de cambios en el equipo de gobierno. Ahí y en te la tengo forma que de repreguntar, porque, a ver, es cierto lo que vos decís, que es el manejo de información que vos siempre tenés, Martín, y además algo que también está instalado, que el presidente Milei tiene que reestructurar su gabinete y su forma de gestionar a partir del 27 de octubre, no solamente porque hay situaciones que de la coyuntura que así se lo marcan, sino porque Estados Unidos casi le condicionó el apoyo a esa reformulación del gobierno. Pero acá la pregunta que se impone, vos decías, no se puede sostener este tipo de gestión con ese nivel de internas. La figura, por llamarlo de alguna manera, disruptiva o que complejiza la articulación de todos los eslabones en la estructura de gobierno es una, que es Karina Milei. Y Karina Milei es inescindible del presidente. De hecho, si vos ves la foto de todo el equipo que estaba en la Casa Blanca, estaba Donald Trump y J.D. Vance, la fórmula presidencial estadounidense, y la Argentina no tenía el presidente y a su vice, en esta también anomalía institucional que tenemos, estaba el presidente y la hermana. Sí, coincido con que Karina Milei no va a dejar de estar en el equipo, es una persona central en todo sentido para Javier Milei, pero sí puede combinar alguna otra forma de equipo en el que ella tenga un rol, quizás no tan central como ahora, o sí, no lo sabemos. Está claro que ella no va a salir, pero no creo que con ella. Es que no haría falta, porque si vos lo pensás, Martín, la Secretaría General de la Presidencia, si vos pensás en otros secretarios generales de la Presidencia tiempos pasados, o el histórico secretario general de la Presidencia, que era Parrilli, tenían un rol
no sé si decirlo así porque parece bajarle demasiado el precio, pero más de intendencia, ¿no? Sí, claro. Es que es un poco el rol del secretario general. Claro. ¿no? Históricamente ha sido así. Entonces, que es un rol importantísimo, ¿no? Claro, no tendría por qué cambiar el rol o el cargo, que es sumamente relevante, pero que tiene una función, si querés, más de, bueno, de la intendencia, del funcionamiento, pero no necesariamente de las decisiones de la alta política. Lo que pasa es que acá se da esta anomalía también del vínculo fraternal y, bueno, y además emocional que tiene el presidente con su hermana. Sí, yo creo que el problema central o el nudo central que hay que desatar es el rol de liderazgo que va a ejercer Javier Milei en ese gabinete. Porque sí creo que esta idea de que delego lo que no me entusiasma demasiado, por ejemplo, la política en mi hermana, delego esto otro en Santiago Caputo, no sé, los servicios de inteligencia, por decir una de las tantas cosas que delega. Generalmente eso no funciona cuando un presidente empieza a desatender temas y a empoderar a algunos de sus subordinados para que los lleven sin tener él control alguno sobre ellos. Generalmente deriva en la formación de bandos que empiezan a pelearse entre sí por el poder. Con lo cual me parece que a partir de las elecciones lo más relevante es que el presidente asuma ese liderazgo y él tome las decisiones y designe a la gente que va a tener la responsabilidad en las distintas áreas y sea él quien pase a controlarlas, como han hecho casi todos los presidentes que al menos durante algún tiempo han sido eficientes en la gestión política de sus gabinetes, ¿no? Hubo muchos que se han desatendido de cosas y que fracasaron y casi te diría que ninguno que haya triunfado o que por lo menos haya tenido una etapa de éxito sin haber atendido de manera personal al menos las áreas centrales de la administración nacional, ¿no? Entonces me parece que es el momento en el que Milei tiene que asumir la responsabilidad de tomar decisiones. Y si hay una interna, tiene que decidir en cada una de las áreas por quién juega y quién es el que va a estar empoderado para actuar. Me parece que esa es la responsabilidad, porque además se tiene que integrar con figuras ajenas a lo que es la Libertad Avanza, al menos es lo que él mismo ha blanqueado. Sí, por ejemplo, sí, gente sobre del todo PRO, en la conversación con Macri, sí. Otros, sí. Exacto. Los gobernadores que él en algún momento dijo que tendrían que poder tener algún representante también en el gobierno. Bueno, todo eso requiere un valedor. Y ese valedor, si no es el presidente, es muy probablemente que lleguemos a una situación fallida también, si empieza a repartir esa validación en actores secundarios. Gracias, Martín. Te mando un abrazo. Igualmente, Martín Rodríguez Yebra desde la redacción de La Nación. Bueno, vamos a recorrer un poquito la calle, que hoy, en este viernes, hay muchísima actividad. Vamos con Carola Suárez.